Hola, ¿qué tal? Les comento que la electricidad no solo está presente en todos los aparatos que usamos, sino también en la naturaleza, inclusive en la generación de nuestros pensamientos y sentires por medio de la sinapsis. Así es que definirla exactamente no es fácil. En cambio es mejor recurrir a sus representaciones o sus interacciones con el entorno. La electricidad en su expresión más breve es el flujo de cargas eléctricas y necesitamos comprender pues cómo se mueven, por qué se mueven, qué ocasiona su movimiento, hacia dónde se dirigen y por qué ocasionan tantos cambios o fenómenos que podemos percibir o a veces no los podemos percibir, entre muchas otras preguntas que nos podríamos hacer. Para entender la electricidad nos basaremos en las magnitudes de fuerza, energía, campo y en el conocimiento del átomo, que conocemos pues más de 100 formas diferentes de ellos y les llamamos elementos químicos, y en forma individual miden un máximo de 300 picómetros, lo que nos da en una cucharada de aire un promedio de 10 elevado a la 23 moléculas. Pero aún el átomo no da la información suficiente para explicar el funcionamiento de la electricidad. Hay que analizar sus componentes, los protones, los neutrones, los electrones. Por lo menos debe de haber un protón en el átomo y su número se define en químico y se llama número atómico, como ustedes ya lo saben. Los neutrones, por su parte, son los que mantienen los protones en el núcleo y determinan el isótopo de un átomo. Los electrones, por su parte, son indispensables para el funcionamiento de la electricidad. En un estado estable y equilibrado, pues un átomo tiene los mismos protones que electrones, y los electrones que tiene un átomo pues no están permanentemente unidos a él. Existe una órbita exterior del átomo donde existen los electrones de valencia, que con una fuerza externa un electrón de valencia pues escapa de esa órbita y se libera. La carga es una propiedad de la materia, como la masa o el volumen o la densidad. La carga la vamos a medir en coulombs y hay del tipo positivo y del tipo negativo. Tanto los protones como los electrones tienen la misma carga, pero diferente tipo. Existe una fuerza llamada la fuerza electrostática, la cual es explicada por la ley de Coulomb. Afirma que cargas del mismo tipo se repelen y cargas de diferente tipo se atraen con una fuerza que depende de su distancia entre ellas. La fuerza electrostática es importante porque nos permite explicar por qué funcionan los átomos y los usamos para fluir los electrones, que como mencionamos son las cargas. Es decir, cada electrón es un portador de carga negativa. Si liberamos un electrón de un átomo y lo forzamos a moverse, ya sea empujándolo con otra carga negativa o atrayéndolo con una carga positiva, estamos creando electricidad. Ese electrón libre se desplaza, hace lo mismo con otro electrón y hace un efecto de cadena, creando un flujo llamado corriente eléctrica. Algunos átomos son mejores que otros para liberar sus electrones y tienen como característica que sus electrones de valencia no se adhieren demasiado a sus átomos, lo que origina el término conductividad. Los elementos de alta conductividad tienen electrones muy móviles, se llaman conductores, entre ellos está la plata, el oro, el cobre. Los elementos con baja conductividad se llaman aislantes e impiden el flujo de los electrones, por ejemplo el vidrio, el hule, el plástico, el aire. La electricidad puede ser estática y dinámica. La electricidad estática existe cuando hay acumulación de cargas opuestas en objetos separados por un aislante. Por ello la electricidad estática o en reposo existe hasta que los dos cuerpos de cargas pues puedan encontrarse pues un camino entre sí para equilibrar sus cargas, por ejemplo los rayos. La electricidad estática se puede producir en la fricción de diferentes tipos de materiales, de tal manera que el objeto que pierde electrones
se carga positivamente y el que gana electrones se carga negativamente. Luego los dos objetos se atraen entre sí hasta encontrarse e igualan su carga. La corriente eléctrica es una forma de electricidad que hace posible el funcionamiento de todos nuestros dispositivos electrónicos y se presenta cuando las cargas pueden fluir constantemente, a diferencia de la electricidad estática donde las cargas se acumulan y permanecen en reposo. La corriente eléctrica es dinámica, las cargas siempre están en movimiento. Para que exista corriente eléctrica se requiere de un circuito, lo que equivale a un camino de un material conductor. Un circuito puede ser un cable conductor conectado de un extremo a otro, pero los circuitos útiles constan de más componentes. Otro concepto importante para comprender la electricidad es el campo, definido como una región que no se puede observar, pero tiene influencia y efectos. Por ejemplo, el campo gravitatorio terrestre. Así los campos no son uniformes en fuerza o en intensidad en todos sus puntos. Cuanto más lejos se esté de la fuente, un campo ejerce menos efectos. Cuando utilizamos electricidad en nuestros dispositivos, en realidad estamos transformando la energía. Los circuitos de dichos circuitos deben almacenar y transferirla a otras formas como la luz, como calor, como movimiento. La energía que almacenamos en un circuito se llama energía potencial eléctrica. En cursos anteriores vimos que la energía puede ser cinética o potencial. Y la energía cinética es la energía debida al movimiento, y esa energía depende de la masa y la velocidad del objeto. La energía potencial es la energía almacenada cuando el objeto está en reposo y nos dice cuánto trabajo podemos realizar si se pone en movimiento quien tiene la energía potencial. Cuando un objeto se pone en movimiento, su energía potencial se transforma en energía cinética. Por ejemplo, una piedra en lo alto de una montaña, el equivalente sería una carga positiva en las proximidades de otra carga positiva, tiene alta potencial o alta energía potencial. Si se deja libre para moverse, la carga se va a repeler de la otra y al mismo tiempo que se suelta una piedra. Una carga de prueba positiva colocada cerca de una carga negativa tendrá una energía potencial baja comparada con la piedra ahora en el suelo, por ejemplo, ya bajo la montaña. Para darle energía potencial a algo tenemos que realizar un trabajo moviéndolo a una distancia. En el caso de la piedra tendríamos que subirla hasta la montaña. De manera similar tendríamos que empujar una carga positiva contra la dirección de un campo eléctrico, ya sea hacia otra carga positiva o lejos de una carga negativa. Cuanto más avanza la carga en el campo, más trabajo se tiene que hacer. Para cualquier carga ubicada en el campo eléctrico, su energía potencial eléctrica depende del tipo de carga positiva o negativa, la cantidad de carga y la posición también en el campo. La energía potencial eléctrica la vamos a medir en joules. El potencial eléctrico no es lo mismo que la energía potencial eléctrica, ya que cualquier campo eléctrico, el potencial eléctrico es la cantidad de energía potencial eléctrica por unidad de carga. En ese punto se saca la cantidad de carga de la ecuación y nos da una idea de cuánta energía potencial puede proporcionar áreas específicas de un campo eléctrico. El potencial eléctrico se da en joules por coulomb y lo llamaremos voltio. La fuerza eléctrica que actúa sobre una carga puntual Q1 como resultado de la presencia de una segunda carga puntual Q2 viene dada por la ley de Coulomb, que determina la fuerza eléctrica con la que se atraen o se repelen dos cargas puntuales en reposo. Y vemos que es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que
que separa esas cargas y actúa en la dirección de la recta que se une. La constante de proporcionalidad K que aparece en la ley de Coulomb a menudo se llama constante de Coulomb y tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado Coulomb cuadrado. Ten en cuenta que se puede expresar en términos de otra constante epsilon subíndice 0 que es la permitividad del vacío con valor de 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. La permitividad relativa de algunos medios a 20 grados, por ejemplo la del vacío es 1, la del aire seco pues casi es 1, la del agua es de 80, de la sal común 5.9, etc. En el problema de la ley de Coulomb nos pregunta la distancia a la que debemos colocar dos cargas en el agua para que se atraigan con una fuerza de 4.8 newton. Aplicamos la ley de Coulomb y despejamos la distancia. Conocemos la fuerza eléctrica y el valor de las cargas. Sin embargo, ¿cuánto vale K? Para calcular hacemos uso de la expresión de la constante de la ley de Coulomb. Si las cargas se sitúan en el vacío, la permitividad es exactamente la permitividad del vacío, cuyo valor es de 8.9 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Sin embargo, nuestras cargas se encuentran en el agua, que tiene una permitividad relativa de 80.1 Coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Aplicando la fórmula de permitividad, la expresión K nos queda como se observa y tenemos un valor de K de 1.11 por 10 elevado a la 8 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ahora ya estamos en condiciones de calcular R, que es de 0.02 metros. Recuerda que si la fuerza es atractiva, su valor debe de ir acompañada de un signo negativo. Y si la fuerza es repulsiva, pues vamos a ponerle un signo positivo. El campo eléctrico es una perturbación que genera una carga eléctrica en el espacio que lo rodea, de tal forma que si introducimos una carga de prueba en dicho campo, actuará sobre ella una fuerza eléctrica llamada fuerza electrostática. Matemáticamente la intensidad de campo eléctrico es fuerza entre la magnitud de carga colocada en el campo. Si Q es positiva, la intensidad de campo y la fuerza tienen la misma dirección, y si Q es negativa, la intensidad de campo en relación a la fuerza tiene una dirección opuesta. Y si queremos establecer una relación clara con la carga Q que crea el campo, sin necesidad de colocar una segunda carga en ese punto, usamos la fórmula de intensidad de campo es igual a la constante de proporcionalidad por la carga entre la distancia al cuadrado, donde la constante de proporcionalidad es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La energía potencial, si fijamos en cualquier punto del espacio una carga positiva Q, cualquier otra carga positiva que se traiga a su cercanía experimentará una fuerza de repulsión y por lo tanto tendrá energía potencial. La energía potencial de una carga de prueba Q en las inmediaciones de esta fuente de carga sería igual a K, que es la constante de Coulomb, por el producto de las cargas entre la distancia que los separa, o bien de un campo uniforme es igual a la carga situada en ese campo por la intensidad del campo eléctrico por la distancia a la fuente. En otras palabras, la energía potencial de una carga situada en una posición equivale al trabajo realizado por una fuerza externa para trasladar dicha carga desde el infinito hasta dicha posición A. Cuando tenemos cargas de signo contrario, el trabajo que realiza una fuerza externa al alejarlas hace que las cargas adquieran energía potencial. Si ahora las soltamos, la fuerza eléctrica se encargará de acercarlas, realizando un trabajo que consumirá parte o toda la energía potencial que poseen. Ahora, en cargas iguales, el trabajo que realiza la fuerza externa al acercarlas
hace que las cargas adquieran energía potencial. Si ahora las soltamos, la fuerza eléctrica se encargará de alejarlas, realizando un trabajo que consumirá parte o toda la energía potencial que poseen. El potencial eléctrico pues se da en base que ya definimos la intensidad de campo eléctrico, que es igual a la fuerza por unidad de carga. Ahora, asignaremos otra propiedad al espacio que rodea una carga que nos va a permitir predecir la energía potencial debido a otra carga situada en cualquier punto. Esta propiedad que nos dice cuánta energía potencial tendrá una carga en una ubicación determinada se llama potencial eléctrico y es igual a la energía potencial por unidad de carga. Se expresa en joules por coulomb, que se conoce como volts y se representa con V. El potencial eléctrico en un punto es igual a la energía potencial eléctrica medida en joules, de cualquier partícula cargada en ese lugar dividida por la carga pues medida en coulomb de la partícula. En la figura observamos representado el potencial eléctrico alrededor de dos esferas conductoras con carga opuesta. El púrpura representa el potencial más alto, el amarillo 0 y el cian el potencial más bajo. Las líneas de campo eléctrico se muestran saliendo perpendicularmente a la superficie de cada esfera. La diferencia de potencial entre dos puntos a menudo se denomina voltaje y pues viene dado por la diferencia por una resta, como se observa. La capacitancia tiene que ver con los capacitores, que son dispositivos que almacenan energía en un campo electrostático. Un flash de una cámara, por ejemplo, requiere de una breve ráfaga de energía eléctrica que supera lo que generalmente puede obtenerse de una batería, de una pila. Con relativa lentitud, un capacitor puede extraer energía de dicha batería y luego liberar la energía con mucha rapidez. En cuestión de milisegundos libera la carga a un capacitor a través de un destello, en el ejemplo del flash. Los capacitores se emplean además para crear campos eléctricos como el dispositivo de placas paralelas que produce el campo eléctrico casi uniforme que desvía los haces de electrones de un tubo de imagen o de un osciloscopio. En los circuitos se utilizan capacitores para suavizar o eliminar las variaciones repentinas en las líneas de voltaje que puede dañar las memorias de las computadoras. En otras aplicaciones, el sintonizador de un radio o de una televisión es a través de un capacitor, pero un capacitor variable. Se dice que un capacitor está cargado si dos placas llevan cargas iguales y opuestas, más Q y menos Q. Notamos que Q no es la carga neta del capacitor, pues es cero. En la explicación de los capacitores dejamos que Q represente el valor absoluto de la carga en cualquiera de las placas. Esto es, representa una magnitud, solamente hay que especificar el signo de la carga en la placa. Podemos cargar un capacitor conectándolo a una de las placas a la terminal positiva de una batería y la otra a la terminal negativa, como podemos observar. La mayor parte de los condensadores o capacitores tienen entre sus placas un material no conductor que se llama dieléctrico, para lo que vamos a tomar ese valor K para calcular su capacitancia. Ahora, si conectamos un condensador a lo largo de una trayectoria en lo que su placa positiva está conectada a su placa negativa de otro condensador, esta conexión la vamos a llamar en serie y la fórmula para calcular la capacitancia total de un circuito está formada de recíprocos, como observamos en la fórmula. En este tipo de conexión se almacena menos carga de la que se podría obtener de cada uno de ellos por sí solos, con el mismo voltaje aplicado. Se realiza porque los condensadores tienen un voltaje de trabajo máximo y con dos condensadores de 400 voltios, por ejemplo, se puede incrementar el voltaje de trabajo máximo
a 800 voltios. Si consideramos un grupo de condensadores conectados para que la carga pueda compartirse entre dos o más y se conecten a la misma fuente de potencial, se dice que están conectados en paralelo. Entonces podemos concluir que en los condensadores en serie la carga es la misma para cada uno y sus voltajes se suman. En cambio, en una conexión en paralelo, las cargas se suman y los voltajes son iguales. La electrodinámica se fundamenta en el movimiento de los electrones o cargas que emplean como soporte un material conductor de la corriente eléctrica para desplazarse. La corriente eléctrica pues es un flujo de cargas que pasa por un punto dado en un circuito eléctrico, medidas por coulomb por segundo. Le vamos a llamar a esta cantidad de coulomb sobre segundo amperes. En la mayoría de los circuitos eléctricos de corriente continua se puede suponer que la resistencia al flujo de corriente es una constante, de modo que la corriente en un circuito está relacionada con el voltaje y la resistencia según la ley de Ohm. Las abreviaturas para un ampere es igual a un coulomb por segundo. Dependiendo de cómo es este movimiento, podemos distinguir entre dos tipos de corriente. La corriente continua CC o CD y corriente alterna, que se abrevia como CA. Cuando el movimiento de los electrones se produce en un mismo sentido, pues se llama corriente continua, CC o CD. La corriente eléctrica siempre circula en el mismo sentido. Utilizando corriente continua, pues podemos poner a funcionar pues los aparatos con pilas o baterías. También aquellos aparatos que estén conectados a una fuente de alimentación. Ahora, cuando el movimiento de los electrones cambia de sentido cada cierto tiempo, se llama corriente alterna, CA. Utilizan corriente alterna todos los aparatos que se enchufan directamente a los contactos de pared. En la toma de corriente, los polos positivo y negativo se están invirtiendo constantemente. Como puedes ver, pues la tensión ya no siempre es igual, sino que pasa de positiva a negativa sucesivamente. Una de las características de la corriente alterna es la frecuencia, que en nuestro país, en México, es de 60 Hz. Esto quiere decir que en nuestras tomas de pared, en los enchufes, pues cambia de positivo a negativo 60 veces en un segundo. Los electrones están cambiando de sentido sucesivamente y los que se transmiten por el cable pues son como vibraciones. En corriente directa tenemos siempre un polo positivo y un negativo. En cambio, en un diagrama de corriente alterna no tenemos signo, ya que, como vimos, la corriente va cambiando de polaridad varias veces por segundo y su suministro de fuerza electromotriz tiene una onda como símbolo. Hay muchos aparatos que para conectarse a la red utilizan un adaptador como el de la figura. Como por ejemplo, para cargar la batería de tu teléfono necesitas 3.5 voltios de corriente continua y sin embargo a la red pues proporciona 120 voltios de corriente alterna. El adaptador lo que hace es cambiar la corriente alterna a continua y disminuir el voltaje para ser usado. La corriente convencional se llama así porque al principio de las investigaciones sobre la electricidad se creía que el movimiento de la corriente era del polo positivo al polo negativo. La dirección de la corriente real siempre parte del polo negativo de la batería y circula por todo el circuito y vuelve a la pila por el polo positivo, pero este descubrimiento nunca se ha utilizado para no tener que modificar las fórmulas ya hechas. Ya pues se dejó así. La resistividad, también llamada resistencia específica de un material, se mide en ohms por metro. La resistividad describe el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal conductor que es un material.
Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor, mientras que un bajo indicará que es un buen conductor. Es importante decir que la resistencia eléctrica se deduce a partir de la resistividad eléctrica de un material, ya que la resistencia es una propiedad de un objeto y la resistividad de un material. La ley de Ohm establece la relación que guarda la tensión, la corriente que circula por una resistencia. V es la caída de tensión o diferencia de potencial que se produce en una resistencia y se mide en voltios. En el sistema internacional, I es la corriente que circula a través de la misma y se mide en amperes. R es la resistencia y se mide en ohms. Y menciona que la intensidad de la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial que existe entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La potencia eléctrica se representa con la letra P y la unidad de medida es el watts. Cuando se trata de corriente continua, la potencia eléctrica desarrollada en un cierto instante por un dispositivo de dos terminales, pues es la multiplicación de la diferencia de potencia entre dichas terminales y la intensidad de corriente que pasa a través del dispositivo. Por esta razón la potencia es proporcional a la corriente y a la tensión, es decir, potencia es igual a voltaje por corriente. La resistencia en los circuitos eléctricos suele emplearse en unos dispositivos que se oponen al paso de la corriente eléctrica de una forma más pronunciada de la normal. Las resistencias pueden asociarse de tal forma que un conjunto equivalgan al valor de otra resistencia llamada resistencia equivalente. Principalmente las resistencias se pueden asociar en serie, paralelo o una combinación que se llama mixto. Dos o más resistencias se dice que están en serie cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior, a lo largo del hilo conductor. En este caso, la intensidad de la corriente dada en amperes que atraviesa cada una de ellas es la misma. En resistencias en serie, además, la resistencia equivalente es la suma de cada resistencia del circuito dado en ohms. Ahora, dos o más resistencias se encuentran en paralelo, comparten sus extremos, se dice que están en paralelo, y todas las resistencias poseen el mismo voltaje, y la intensidad de entrada de la corriente se divide entre cada una de las ramas. Por lo tanto, su resistencia su resistencia equivalente es el recíproco de la suma de los recíprocos de cada resistencia, conectada en paralelo. Generalmente en los circuitos eléctricos no solo aparecen resistencias en serie o paralelo, sino aparecen las mixtas, que son la combinación de ambas. Para analizarlas vamos a calcular la resistencia equivalente, calcular la resistencia equivalente de cada asociación en serie o en paralelo, sucesivamente hasta que quede un solo valor, que es la resistencia equivalente. En este problema la diferencia de potencial en los puntos A y C es de 200 voltios y nos pide calcular el valor de la resistencia equivalente que se obtiene al asociar las tres resistencias. ¿Cuánto vale el valor de la intensidad de la corriente? ¿Cuánto vale la diferencia de potencial B y C? Es decir, su voltaje en estos puntos. Y el valor de la intensidad de la corriente que circula por la resistencia 1 también. Como observamos en el diagrama, disponemos de una asociación mixta, ya que por un lado la resistencia 1 y la resistencia 2 pues están en paralelo. Y estas dos se encuentran en serie con la resistencia 3. Vamos a calcular en primer lugar la resistencia equivalente R1 y R2 y que llamaremos R1-2, que nos da 230.77 ohms.
Entonces podemos asociar ya ambas resistencias en serie y calcular la nueva resistencia equivalente, que es de 1130.77 ohms. Ya con la resistencia total, utilizando la ley de Ohm, donde corriente es igual a voltaje entre resistencia, obtenemos una 0.8 amperes con respecto al inciso C. Dado que conocemos el valor de la corriente y R3, aplicamos la ley de Ohm nuevamente para conocer el voltaje BC, obteniendo 162 voltios para el inciso D. Observamos que la intensidad de corriente se bifurca y se une cada vez que circula una ramificación de resistencias en paralelo. Si aplicamos la ley de Ohm para R1, obtenemos que el voltaje entre A y B es igual a corriente por resistencia. Conocemos R1 y podemos calcular el voltaje entre A y B. Pues vamos a ello. Sabemos que el voltaje entre A y C es la suma de los voltajes entre A y B más el voltaje entre B y C. Despejando, obtenemos que el voltaje entre A y B es de 38 voltios. Aplicando la ley de Ohm obtenemos 0.038 amperes que pasan por R1. Las leyes de Kirchhoff nos sirven para obtener los valores de intensidades de corriente en ramas de un circuito eléctrico, y también nos sirven para obtener el potencial eléctrico de cada punto de un circuito. Dichas leyes surgen de la aplicación de la ley de la conservación de la carga, que se llama ley de los nodos, y de la conservación de la energía, la ley de las mallas. Para su enunciación es necesario previamente definir los conceptos nodo o nudo. Es el punto donde concurren varias ramas de un circuito, más de 2 ramas. El sentido de las corrientes es arbitrario y debe asignarse previamente. Rama, por su parte, es el fragmento de circuito eléctrico comprendido entre 2 nodos consecutivos. Malla es un recorrido cerrado del circuito que resulta de recorrer el esquema eléctrico en un mismo sentido, regresando al punto de partida, pero sin pasar 2 veces por la misma rama. La celda es aquella malla cuyo recorrido define una superficie que no contiene en su interior ninguna otra rama. En la figura tenemos un circuito resistivo que tiene 5 resistencias, 3 fuentes de poder que se llaman fuentes de fuerza electromotriz, 4 nodos, 6 ramas, 6 corrientes en rama, 7 mallas, 3 celdas. En este otro diagrama observamos un circuito con 2 nodos, pero que será atravesado por la misma corriente. Por esto solo se analiza uno. Observamos que las corrientes que hay en uno de los nodos con una dirección que creemos es I1, I2, I3. Utilizando la primera ley de Kirchhoff obtenemos la primera ecuación. Es I1 más I2 más I3 igual a 0. Utilizando la segunda ley de Kirchhoff, tenemos que la suma de los voltajes es igual a 0. Aplicando la ley de Ohm, tenemos que la suma de voltajes pues es igual a la suma de los productos de las corrientes por resistencias. Así que tenemos 2 mallas que identificamos como M1 y M2. Establecemos la dirección de la corriente convencional de más a menos y nos quedamos como se observa. Así calculamos la suma de voltajes en la malla, en la 1, y nos da de voltaje pues de la batería es igual a la suma de corrientes por resistencias, que es una corriente 1 por 100 ohms más corriente 1 por 200 más corriente 2 por 200, ya que en la resistencia de en medio pues pasan 2 corrientes,
una corriente de la malla 1 y otra corriente de la malla 2. De la malla 2, M2, tenemos dos fuentes de fuerza electromotriz. Así es que el voltaje sería 4 más 3, que es igual a corriente 2 por 300 más corriente 1 por 200 más corriente 2 por 200. Aquí en la malla 2 tenemos que también la resistencia del centro pasan dos corrientes, lo de la malla 1 y el de la malla 2. Por el método de sustitución encontramos el valor de la corriente, sustituimos y encontramos el valor de la segunda corriente. Ya con estas dos corrientes encontramos con la primera ley la tercera corriente, que en realidad es la suma de corriente 1 más corriente 2 de ambas mallas, obteniendo finalmente el valor de las tres corrientes buscadas. Gracias.